Y dice la palabra de Dios, perdón, del 15 al 17, perdón. Dice, por eso están delante del trono de Dios, y le servían de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Entonces fíjense muy bien, aquí empezábamos a enseñar que, fíjense muy bien, dice, por eso están delante del trono de Dios. ¿Para qué queremos estar delante del trono de Dios? Aquí lo dice, y le servían de día y de noche. Esto es algo bien importante. El servicio delante de Dios es bien importante, porque como luego lo hemos platicado entre los jóvenes, un noviazgo infeliz, un noviazgo de golpes, un noviazgo de problemas, muchas veces quieren solucionarlo con una boda, ¿verdad? Pues ya mira, te pegué, ya te, pero para demostrarte mi arrepentimiento, vamos a casarnos. Y realmente lo que hiciste en el noviazgo se va a traducir igualito, pero en otro idioma, en el matrimonio. Entonces debemos que entender que para estar delante de la presencia de Dios, para estar delante de la presencia de Dios, tenemos que estar sirviendo de día y de noche. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo servir de noche aquí si aquí nada más dura 1 o 2 horas? Pero realmente podemos servir en las noches desde la intimidad de nuestras habitaciones, cerrar la puerta y empezar a orar por los ministros, orar por las obras que se levantan, orar porque Dios levante más predicadores, y orar e interceder. Dios mío, pues mira, yo no sé, tú obras de manera que nadie sabemos, pero hazlo. Y uno está sirviendo con sus oraciones de día y de noche. No hay excusa para no servir a Dios. Pero aquí es algo bien importante que dice, y le servían de día y de noche en su templo. Acuérdense que habíamos platicado en la clase pasada, la enseñanza, que nosotros debemos que hacer un altar en nuestra casa. Tenemos que hacer un altar de nuestros corazones para alabar a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser como un altar movible, donde quiera que estemos tengamos la disponibilidad de hacer un altar para el Señor, ¿verdad? Y luego dice la bendita palabra, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Pero lo que quiero yo empezar a enseñar el día de hoy es en el versículo 16, que dice, ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, ¿verdad? Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará. Y esto es algo bien importante, mis hermanos, porque esto es Apocalipsis. Muchos hoy en día van al metro a predicar, se levantan a la iglesia y empiezan a predicar este versículo. Dios quiere que ya no tengas sed, Dios quiere que ya no tengas sol, Dios quiere que ya no tengas calor alguno. Y empezamos a predicar sobre este versículo. Ya no quiere Dios que sufras, ya no quiere Dios que esto. Pero realmente esto es el Apocalipsis. Esto es algo que todavía no pasa, que va a pasar. Entonces, mientras estemos aquí en el presente, tenemos que llevar a cabo todos los desiertos que hemos llevado. Tal vez pasar hambre, pasar sed, pasar calores y sobre todo el sol abrumador del desierto. Pero lo que yo quiero hablarles es de que con todos estos desiertos, lo que Dios quiere es llevarnos a un nivel de dependencia y de felicidad completa. Pero es muy importante, como hace rato yo se los comentaba. Gracias. Si se me sale aquí el gallo Claudio, me perdona. Pero yo siempre le pido a Dios que no sea pretexto la enfermedad para servirle, que no sea pretexto el cansancio para no predicar su palabra, porque aquí dice de día y de noche, ¿verdad? Entonces, amén, vamos a seguir. Entonces, fíjense muy bien, pero si yo les decía, si yo me arrodillo a Dios en el templo, me arrodillo para pedirle perdón, darle gracias, muchas veces la primera vez nos da pena, nos da vergüenza, ay, me da pena, ¿verdad? Nos parecemos como de rancho ese momento. Pero llega un punto que nuestra voluntad, porque eso es voluntad, cuando tú dices me arrodillo y uno siente la presencia de Dios, hemos dejado, ese es un pequeño desierto, porque en la voluntad uno está en decir, paso a la prueba y me arrodillo, sin que me importe lo que digan los demás, o me quedo aquí y nada pasó, ni me aguanto, no pasó nada, ¿verdad?
Pero aquí es algo muy importante, mis hermanos. Cuando nosotros decidimos, ay, me arrodillo porque Dios me está pidiendo que me arrodille, y rompo esa vergüenza, amén, hemos dejado un desierto atrás. Porque antes eso lo hacíamos cuando tomábamos, fumábamos, andábamos de cotorreo, nos desinhibíamos, nos subíamos a la mesa, nos quitábamos la ropa y bailábamos, pero no nos daba pena. Bueno, yo no lo hice, pero realmente veo tantas películas, ¿verdad?, que sospecho. Entonces llega un punto, mis hermanos, que si lo hicimos en Egipto, ¿por qué no ahora lo hacemos delante de Dios, verdad? Entonces a un hermano le dije, oye, tú después de la alabanza terminas mojado, ¿verdad? Y dices, qué bonito, porque mucha gente dice, ay, se me va a recorrer el rímel, se me va, la loción se me va, ¿qué importa? Aquí estamos todos que realmente no nos interesa eso. Lo que nos interesa es servir a Dios, estar en la presencia de Dios. Pero fíjense muy bien, yo les hago una diferencia entre el desierto que estamos viviendo o podemos vivir con el Apocalipsis. Dios quiere llevarnos a una prueba más, a niveles espirituales de completa dependencia, pero después de que pasemos hambres y sed, el Señor dice, y ya no más la tendrán. Pero ya para eso debieron haber conocido que era el hambre, que era la sed, que era el calor y que era el sol. Pero el Señor Jesucristo no quiere que vivamos eso. Dios quiere que tengamos completa satisfacción de todas nuestras necesidades. Pero recuerden, esto es un proceso. Ahora, para entender esto, necesitamos analizar el siguiente desierto que habla la Biblia. Y para eso vamos a regresarnos a Números 33, de favor, mis hermanos. Ahí vamos a encontrar Números 33, 13. Ahí vamos a leer. Esta es una cita que hemos estado leyendo en esta serie de desiertos. Fíjense muy bien lo que dice el 33, 13. Dice la bendita palabra de Dios, y partieron de Dofca y acamparon en Aluz. ¿Se acuerdan que Dofca era, la palabra significaba prueba? Entonces sobre el desierto que vas a ser también probado. Y hablábamos que en Dofca el padre Abraham había sido probada su fe. José el soñador había sido probado su cuerpo ante tentaciones sexuales, había sido probado su espíritu, sus dones que Dios le había dado, pero también había sido probada su alma con los sueños que le dio Dios a él. Sus hermanos lo menospreciaron, lo odiaron, ¿verdad? Entonces vemos que todos han pasado por el desierto de Dofca, que son desiertos que si no los pasamos a la primera, no quiere decir que ya no son perdonadas. Vamos a tener que regresar otra vez a que sea probado lo que no pasamos en la primera vez. Entonces, ya después de que pasamos un desierto, ¿verdad? Ya después de que pasamos un desierto de Dofca, ahora vamos a pasar al desierto de Aluz. Aluz, aquí está escrito Aluz, ¿verdad? Entonces pongan mucha atención, porque en este desierto el significado de la palabra Aluz hace referencia a mareado, desubicado, desenfocado, por ejemplo, alborotado. Y uno dice, Dios mío, todavía siguen cosas más tremendas, ¿verdad? Yo les hago una pregunta. ¿Bajo qué situaciones biológicas uno puede ser mareado? ¿Bajo qué situaciones uno puede presentar un mareo? Por ejemplo, cuando baja la presión arterial puede haber mareos, dolor de cabeza. Sube la glucosa, puede haber mareos. Cuando uno no ha comido puede haber mareos, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien, llega un punto que en el desierto, todo lo que hemos vivido, las deshidrataciones, la falta de comida, el sol abrumador que cambia la presión arterial, el calor cambia la presión arterial. Por ejemplo, un paciente, recientemente fuimos a ver un paciente a Cuautla y allá sangran mucho, los pacientes son muy sangroncillos, ¿verdad? Porque el calor genera vasodilatación, cambia la presión arterial y la sangre se va más hacia afuera, hacia la piel. ¿Por qué? Porque necesita liberar calor el cuerpo, entonces la sangre va hacia la piel y empieza la gente a sudar por ese efecto de cambio de las presiones arteriales. En lugares fríos la gente es pálida, ¿verdad? Porque la sangre se va hacia los órganos internos, porque es allá adentro donde se necesita más calorcito, ¿verdad? No necesitan liberar calor, al contrario, retenerlo. Entonces veamos que como en pruebas puede cambiar muchas cosas en nuestro interior
que nos hacen sentir mal, nos hacen sentir mareados, desubicados, nos hacen sentir que el mundo nos gira como cuando da vértigo, ¿verdad? No sabemos si el que gira es uno o el mundo es el que gira, realmente no sabemos. Pero esto es algo bien importante, mis hermanos, porque todo esto que yo les acabo de decir en Apocalipsis 7, que ya no tendrán más hambre, ya no tendrán más sed, ya no habrá más sol, ya no habrá más calor, representa algo en nuestras vidas, ¿verdad? Y esto en el desierto de Aluz es lo que vamos a aprender a saber que el desierto de Aluz nos deja en nuestra vida. Ahora, vamos a empezar con el primer punto. Lo primero que vamos a ver en el desierto de Aluz es soledad. Uno a veces quisiera tenerlo a mi lado, doctor, para que me siento mal. Discúlpeme, pues es que hay tantos pacientes que no se puede tener ahí al del Seguro Social, ahí a la puerta de la casa, ¿verdad? Es médico familiar y nomás no atiende a nadie de la familia. Pero bueno, fíjense muy bien, para leer, para entender por qué Dios te pone en Aluz, en el desierto de Aluz, y por qué ahí te hace sentir como que dices, Dios mío, no me hallo, me siento mal, siento que mi norte está para otro lado, siento que no voy caminando por el lugar correcto, entonces te permite que tengas soledad. Cierta soledad que a veces, por ejemplo, los que nosotros hemos decidido caminar en la palabra de Dios, llega un punto que toda la familia pues está en la fiesta, está acá en el cotorreo, y uno que está en la iglesia y empieza a ser rezagado. Antes te invitaban porque eras el más chistoso, antes te invitaban porque invitabas a todas, ¿verdad? Y ahora no, porque ahora dices, no, mira, tengo que ir a la iglesia, no, mira, no. Y entonces ya la gente al rato ya ni te habla, al rato ya ni te manda mensaje, oye, vamos a la fiesta, ya no. Y entonces cuando te diste cuenta, nada más ves las fotos en el Facebook, que se fueron, hicieron la fiesta sin ti, y te sientes sola. Y empiezas a decir, Dios mío, porque se siente feo, ¿verdad? Se siente feo, pero es ahí donde tenemos que aprender a controlar esa soledad que el desierto de Aluz nos permite tener para decir gloria a Dios, porque no soy de este mundo, no soy de esta nacionalidad, mi mundo es celestial, mi nacionalidad es celestial, y es ahí cuando Dios nos pasa por la soledad. ¿Para qué? Para que prácticamente cuando vivamos en soledad, en un desierto, digamos, amén, gloria a Dios. No necesito de la gente para decir que estoy feliz. Yo a lo largo de la escuela, de la universidad, conocí a muchas personas, amigos, amigas, que tenían novio tras novio, novia tras novia, porque no podían vivir solos, o sea, realmente. Y no sé, yo no sé si han encontrado felicidad en ese estilo de vida, pero hoy en día no crecieron en el mundo profesional, no crecieron en el mundo económico, no crecieron en el mundo empresarial, pero ahí sí vemos en el Facebook sus 2, 3 chamaquitos, ¿verdad? Y ella terminó la carrera, pero no tuvo éxito. Y esto es algo bien importante porque son personas que necesitan de alguien para poder estar tranquilos, para poder ser felices. Y Dios es lo que quiere, quitarte esas dependencias, quitarte esas cosas, para que tú lo puedas seguir sin importar si la gente te acepta o no te acepta, si tienes o no tienes a alguien que te apoye, si tienes a alguien que te anime. Por ejemplo, yo conocí en esta semanita, tuve una pacientita que me dijo, doctor, dime mi resultado, cómo me fue en mis laboratorios. Le dije, oye, para que me animen el tratamiento. Ella ya había empezado un tratamiento. Y me dijo, doctor, muéstreme los estudios para yo animarme. Y le dije, el ánimo no viene de afuera, viene de adentro. O sea, si yo te doy buena o mala noticia, tú debes estar animada, ¿sí o no? Entonces, esto es a lo que yo quiero llegar. Que la prueba que venga de soledad, el ánimo venga de adentro, no venga de afuera, ¿sí? Ahora, para eso los voy a invitar a que leamos Deuteronomios 32:10. Deuteronomios 32:10. Y fíjense muy bien cómo Dios establece desde el Antiguo Testamento, cómo en la soledad Él siempre nos va a cuidar, siempre nos va a guardar. Esto es algo bien importante, porque fíjense lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomios. Gracias, muy amable, hermano. Fíjense muy bien,
lo que dice Deuteronomios 32:10. Dice, ¿sí es la Reina Valera? Ah, sí es la Reina Valera. No, perdón, la Biblia Las Américas, ¿tienes? ¿No? Bueno, fíjense muy bien, dice, lo encontró en tierra desierta. Vean, el escenario es un desierto, ¿verdad? En la horrenda soledad. Entonces vemos que la soledad es algo horrendo. Es una casa de terror, la soledad, completamente. Dice, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, ¿sí? Entonces vemos que en el desierto hay soledad. Oye, pero si en el pueblo de Egipto eran millares, eran miles, ¿cómo es posible que estén desiertos? Pues el pueblo completo estaba en total desesperación. Pero vean algo aquí bien importante, mis hermanos. Yo sé que muchos de aquí, no ninguno de aquí tiene ese problema de soledad, yo lo sé, pero es bien importante que cuando tengamos ese estado de soledad, que la familia no nos está hablando, que los amigos ya no nos empiezan a hablar, que en los negocios, que miren, yo he conocido tanta gente que dice es que cada vez que cerramos un negocio tiene que ser con una copita y tiene que ser con esto y esto, porque si no se ofenden ¿cómo se llaman? Los clientes. Y bueno, digo aquí que depende más un cliente o estar bien delante de Dios, ¿verdad? Y entonces mucha gente dice, prefiero la comida, prefiero el brindis, prefiero esto, a que mis clientes me dejen. Entonces los desiertos, créanme mis hermanos, no crean que nada más aplica para una cosa en la vida, ¿eh? Todos los desiertos que hemos hablado aplican el mismo desierto que podemos pasar de a luz para la familia, el mismo lo podemos pasar en los negocios, en la vida cristiana, lo podemos ver en la iglesia, en todos, ¿sí? Entonces uno va a decir, bueno, ya pasé mi desierto de a luz y ya vámonos al otro, ¿sí? Pero eso nada más lo pasaste con tu familia, ahora faltan los negocios, y entonces es ahí donde debemos estar preparados. Pero vean lo importante del versículo 10, dice, lo encontró en la tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él y lo guardó como a la niña de sus ojos. Ustedes saben que la niña de los ojos es lo más delicado de aquí, por donde entra la luz, por donde hay una refracción de las imágenes y podemos percibir la vista, ¿verdad? Hay algo bien importante que, mis hermanos, siempre cuando nosotros analicemos en esos desiertos, es ahí cuando no tenemos que recurrir con los amigos. Ay, voy con los amigos para que me siento solo. Vamos a hablar con la prima, el primo, porque me siento bien solo, ¿no? Es ahí donde tenemos que tener primero la principal convicción de que el Señor nos está guardando, que el Señor nos está cuidando como a la niña de sus ojos, ¿sí? Ahora, ¿esto con qué finalidad? De que Egipto se nos vaya de nuestras vidas, que dejemos de depender en el hombre, que nuestra felicidad, que nuestra alegría dependa de alguien o de un entorno, ¿sí? Algún día les voy a enseñar cuáles son los 4 tipos de temperamentos que en la humanidad hay 4 básicos, ¿verdad? Hay algunos que son bien alegres, que necesitan estar con los cuates para estar alegres. Son los que llegan uno a la fiesta y desde aquí escucha el grito de ese alegre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas son las principales que tienden a la soledad, los empieza a atacar. Pero son los primeros que dicen, pues vamos a casarnos porque mira, no puedo vivir sin ti, y esto y el otro. Y miren, ni es la pareja ideal, no le ayudó en el ministerio, ¿verdad? La pareja, y resulta que terminó divorciada, con hijos, y miren, ahora se odian. ¿Por qué? Porque dependieron de alguien por la felicidad. Y esto es tan común, mis hermanos, que hoy, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no tenemos primos, primas, hermanos, hermanas, hijos, hijas, que están en esta misma soledad, en esta misma situación, ¿sí? Y es algo que ellos deben de entender, que tienen que enfrentar este desierto, tienen que enfrentarlo. Si no lo enfrentan o no lo terminan victoriosos ahorita, va a pasar unos 2 años y va a regresar, porque siempre los desiertos nos vuelven a regresar a donde no pasamos la prueba, ¿verdad? Entonces vean algo muy importante, Dios quiere enviarnos al desierto para que las pruebas de la dependencia social no apliquen en nuestras vidas, que el ánimo venga de nosotros y que comprendamos que el Señor Jesucristo, cuando tú te estás en soledad, allá en los cielos te está viendo.
y el Espíritu Santo siempre está al pendiente de ti. Solo que es una prueba, es un tiempo además. Una sensación de soledad, mis hermanos, no es para toda la vida, ¿sí? Pero necesitamos enfrentarla, necesitamos tener esa convicción. Así como yo les dije, la primera vez que yo me arrodillé en la iglesia, yo batallé con mi mente. Dije, me da pena, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Entonces, esa es la primera lucha, mi primer desierto. Dije, no, pues lento, me arrodillé. Ahora la segunda cosa es aguantar, porque una rodilla le ve la rodilla bien fea, ¿verdad? Entonces, el segundo desierto es ya llevarme mi trapito para aguantar más, ¿verdad? ¿Mande? No se duermen los pies. Hay un niño ahí en la iglesia, bueno, no vamos a decir su nombre, ahora estamos grabando, pero él llega, se arrodilla y se queda hasta en el suelo. ¿El niño de cuántos años tiene? Como 11, bien chiquito, y nadie que su mamá y su papá le diga, nadie. Y una vez me tocó verlo que entre dos hermanos lo cargaron, pero tieso, se quedó tieso, así engarrotado se quedó, y lo levantaron entre dos hermanos, bien curioso. Pero bueno, eso es de los que quiere el Señor Jesús, que se desinhiba, que el ánimo venga de adentro, ¿verdad? Esos son los que quiere el Señor Jesús. Amén. Y ahora, fíjense muy bien, mis hermanos, otro de los motivos por el cual Dios quiere pasarte por una etapa de soledad es para que se te quite el orgullo, ¿sí? Lo primero en Deuteronomio es para que sepas que va a ser, de que te toca, o sea, eso es ley. El desierto es inevitable, porque a lo mejor alguien dirá, hermano, si usted lo vemos contento, ¿verdad? Pues no siempre feliz. No, hay veces que aparentamos esos desiertos de soledad. Todos vivimos por una etapa de soledad en nuestras vidas, ¿verdad? Fíjense muy bien. Bueno, la primera cosa, tienes que pasar por el desierto. La segunda es que tienes que entender nosotros, y como estoy ya confiando en que ustedes están echando las redes en su casa, ¿verdad? Porque acuérdense que esto es de echar redes, de ir a pescar almas. Entonces, así como yo estoy enseñándoles ahorita, yo sé que en su casa todos ustedes están echando redes, con la familia, con los primos, los vecinos. Tenemos que hacerles entender que el Señor Jesucristo siempre está al pendiente de nosotros. La tercera causa es para que se nos quite el orgullo. Y no es de que, mira, me acuerdo de él y seguro él se acuerda de mí, pero no le voy a hablar para que sienta lo que se siente, ¿verdad? No estamos hablando de ese orgullo tonto que hoy en día los jóvenes malinterpretan, ¿no? Que me hable, pues sí. Como dice, hay una frase, ¿no? Que si es mío regresará, si no, pues no fue mío. No se trata de ese orgullo. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos orgullo en nuestras vidas? Que a veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos, pero que lo manifestamos de nuestro interior. A veces no hace falta decirlo, pero a veces que dicen, no le voy a hablar a mi hermano, que él me hable, ¿verdad? Entonces seguramente ahí hay un poco de orgullo, ¿verdad? No le voy a hablar porque me cae mal, hoy no amanecí de ganas. Pues hay orgullo ahí. Entonces se manifiestan cosas imperceptibles, ¿verdad? Vamos a leer de favor Ezequiel 33, 28. Ese sí está mucho más para atrás, mucho más para atrás. Ezequiel 33, 28. 28 y 29. Vamos a leer los dos. Bien. Perdón que no. Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 28 y 29. Ajá, de nada. Fíjense muy bien. Si ya lo encontramos, está más para atrás. Está casi pegadito al Nuevo Testamento. Muy bien. Amén. Fíjense muy bien lo que dice 28 y 29. Dice, y convertiré la tierra en desolación y en soledad. Esto es algo bien importante. Convertiré la tierra en desolación y en soledad, y cesará el orgullo de su poder. Los montes de Israel serán desolados y nadie pasará por ellos. Aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque
cuando ustedes ven, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, no soy estudiado de la arqueología, pero me gusta leer todas las cuestiones, las pirámides. No me gusta meterme tanto que en los mayas, los aztecas, los sacrificios, las filosofías, no. Me gusta estudiar así como que el territorio, dónde estuvieron, cómo se expandieron, y sobre todo lo más bonito, aplicarlo en líneas paralelas de tiempo con la Biblia. Son cosas bien bonitas que van dando muchas cosas importantes, que algún día platicaremos de ello. Pero, ¿se imaginan ustedes Monte Albán, por ejemplo, Oaxaca? Cuando ustedes van a Monte Albán está en un monte, ¿verdad? Y como hay árboles que dan una flor blanca, le dicen Monte Albán, Monte Blanco. Pero llega un punto bien importante que cuando llegan todo está planito, todo. El monte lo cortaron, páscatelas así. Cuando ven las fotos de Machu Picchu, son montes y está planito completamente. No son como aquí, que la colonia aquí de Polanco, de Balbuena, no es así que ya está todo, ¿no? Yo no se explica cómo es posible que hace 2000 años, aproximadamente 1500 para atrás, culturas que en un conocimiento diferente al nuestro pudieron haber aplanado completamente un monte, ¿verdad? Entonces nos habla de algo que dices, wow, no sabríamos qué fue lo natural, pero en la Biblia habla muchas cosas que nos dicen, seguramente fueron aquellos, ¿verdad? Pero eso lo da el entendimiento bíblico. Pero fíjense muy bien con qué arrogancia algunas culturas construían en montes muy altos para demostrar su poder, para demostrar su capacidad política, para demostrar la seguridad que ellos podían darle a su pueblo, porque construían en montes para vigilar cualquier ataque del enemigo, ¿verdad? Pero aquí viene algo bien importante, dice, y convertiré la tierra en desolación y en soledad, y cesará el orgullo de su poder. Entonces aquí, ¿cuántos no presumiremos? Mira, esta es mi casa, esto es lo que he logrado, esto es lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Cada vez decimos, mira, esto es lo que Dios me ha dado. Y no sabemos que te lo dio el hombre o el mero diablo te lo dio, ¿verdad? Y le decimos, mira, el Señor me lo dio, y haces máscara, ¿verdad? Por eso es bien importante, porque Satanás también da ganancias y que Dios lo reprenda, pero Satanás también da riquezas a los suyos. Pero aquí fíjense muy bien cómo el orgullo, solamente un desierto te lo puede derramar, solamente un desierto, solamente. Porque fíjense muy bien, y convertiré la tierra en desolación y en soledad, y cesará el orgullo de su poder. Si tú construyes una casa, lo haces porque puedes. Si tú tienes una capacidad de construir una empresa, es porque puedes. Pero el problema es que no consagramos las cosas a Dios, nos envanecemos, nos enorgullecemos, y solo los desiertos nos hacen que se nos quite el orgullo. Y eso es algo bien importante, mis hermanos, porque tú no puedes estar arrodillado delante de Dios, no puedes estar ahí llorándole, ¿verdad? Es algo bonito, que a lo mejor dicen, ¿cómo voy a llorarle a Dios si es felicidad? Pero hay felicidades de amor, hay felicidades de alegría. Y entonces uno puede arrodillarse, pero cuando hay orgullo, realmente, probablemente sean lágrimas falsas, que realmente no estén demostrando tu integridad delante de Dios. Porque ¿de qué sirve que entres a la iglesia y digas, ok, yo me arrodillo, vencí mi desierto, bravo, el hermano Joshua se va a alegrar, ¿verdad? Que me arrodillé y que miren, lloré, no sé quién me pellizcó, pero lloré, pero al rato sales y salimos con las mismas actitudes. Entonces vemos que también es otro aspecto, que el orgullo es lo que nos puede hacer regresar otra vez. Por eso es algo bien importante, mis hermanos, que tenemos que analizar dos cosas, que el desierto es para que se nos quite el orgullo, o hay que pensar que si estamos en la soledad, no habrá sido por orgulloso, ¿verdad? Entonces aquí hay que hacernos ese punto, que uno dice, ay Dios mío, ¿por qué nadie me habla? Pues es que mira, la Biblia dice que hay una probabilidad que haya sido orgulloso, que mira, Dios te dio la capacidad de liderar tanta gente, la capacidad de realizar tantos negocios, y por orgulloso, mira, ahora te quitaron todo, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien importante. No le echemos la culpa que Dios, culpa de todo es Dios, y por qué Dios. No, fue porque fuiste orgulloso y mira, te dejaron en un desierto, ¿verdad? Entonces, aquí son puntos bien importantes. Serán desolados y nadie pasará por ellos. Imagínense,
que nadie pase por ti para ir a la fiesta, ¿verdad? Que nadie quiera tomarte en cuenta para lo que antes era una bendición, tu opinión, ahora no sea más que seas una persona olvidada. Pero aquí es algo bien importante, mis hermanos, que todo depende mucho de la actitud que nosotros tengamos, de la actitud, porque si nosotros seguimos pensando, no, pues que él me hable, pues total, pues él es el que la regó, él es el que me ofendió. ¿Se acuerdan que una vez yo les dije, había yo tenido un problema con una vecina, tuve un problema con una vecina, y yo fui a aclarar una situación y ella se enojó. Y yo le dije, Dios mío, ya la regué, ni le debía haber dicho nada. Y el mal lo terminé siendo yo, ¿verdad? Porque después mi papá le dijo, no, que tu hijo es, ay, Dios mío, ni le hubiera dicho nada. No, yo no he tenido la oportunidad de platicar con ella y pedirle una disculpa, ¿no? Decir, discúlpame realmente porque pues, terminé siendo yo el mal, pero no tanto por mí, ¿sí? sino por testimonio a la gente, por testimonio a la gente de que buscamos un cambio, tenemos que hacerlo. Pero es que yo no fui, pero es testimonio a la gente, ¿sí me explico? Tenemos que quitar ese orgullo que es muy difícil, pero con la ayuda de Dios nada es difícil, y entonces algo bien importante. Pero en el desierto la actitud cambia o debe de cambiar, porque miren en el versículo 29 dice, y sabrán que yo soy el Señor, sabrán que yo soy el Señor cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido. Una abominación es una falta de sujeción a la autoridad de Dios, una falta de disciplina o una falta de hacer la voluntad de Dios. Y uno dirá, pero yo soy bueno, yo estoy bien con el de arriba, pero no basta. Yo les estoy diciendo que a veces nuestra actitud es la que termina ofendiendo a la gente, nuestra actitud por el orgullo. Yo no le hice nada, que Él me pida perdón. Estamos haciendo pecar delante de Dios. Pero lo más importante, mis hermanos, que en el desierto, así como Dios nos cuida, el desierto también tiene una función, que reconozcamos a nuestro Señor como el que por Él son todas las cosas. Entonces, esto es algo bien importante, mis hermanos, porque cuando nosotros, por ejemplo, recién conocemos de la palabra de Dios, lo primero que queremos es un abrazo, alguien que nos dé un abrazo de consuelo. Estoy allá dolido de toda mi familia, pero conforme vamos aprendiendo, ya esos abrazos ahora tienen que ser en trabajo. Tenemos que trabajar para la obra de Dios, pero algo bien importante, mis hermanos, que tenemos que reconocer que el Señor siempre está con nosotros, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver ahora, mis hermanos, algo bien importante. Bueno, ya vimos aquí que el orgullo y la soledad es casi como que si estás solo es por orgulloso, o si ya estás en soledad, pues que ya estás en tu proceso de cambio. Entonces no pensemos que la soledad es mala, ¿verdad? Pero hay que estar en una buena actitud, porque la soledad puede llevar a depresión, la soledad puede llevar a suicidio, la soledad. Entonces, por eso es bien importante, mis amados hermanos, que siempre estemos de la mano de Dios, ¿sí? Porque si no estamos de la mano de Dios, miren, ¿por qué creen que en el yoga, por qué creen que en todas esas técnicas de meditación, por qué les piden que tengan la mente en blanco? Libre de prejuicios, pero realmente cuando analizamos desde los orígenes religiosos todo lo que representa la yoga, quieren meter tu mente en blanco para que puedas sembrarse cualquier otra filosofía que no sea de Dios. Al contrario, la palabra de Dios dice, medita de día y de noche en la palabra. Nunca te dice, pon en mente en blanco, nunca, la Biblia nunca dice, pon la mente en blanco, jamás vamos a encontrar algo de eso. Dice, medita de día y de noche. Ahora, por ejemplo, si nos encontramos con la palabra meditación, nos vamos a la yoga y dice meditación, la Biblia dice que meditemos de día y de noche. Entonces es ahí donde nos vamos desviando de la palabra de Dios, donde esas falsas sutilezas que Satanás usa para desviarnos, empieza a usar la Biblia, pone la meditación y la Biblia dice meditación, mira, esto es bíblico. Pero ya cuando te metes, te enfrascan, te convencen, te dicen pon la mente en blanco, para que también, acuérdense que en la mente está la batalla entre Satanás y Dios. ¿Eres de Dios o todas las cosas que están en tu mente es de Satanás?
Cuando tienes la mente en blanco, eres muy susceptible a que Satanás pueda sembrar pensamientos de destrucción, de pecado, y la gente se pierda. Y digan, no, pues es que yo realmente sirvo a Dios y medito mucho. No, momento, no es lo mismo. Meditar es en la palabra, razonándola, aprendiéndolas de memoria, pidiéndole a Dios, Dios, ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué pusiste, como una vez les dije, qué representan las 7 palmeras, las 12 fuentes? ¿Qué representan las 70 palmeras? Dios, yo no sé para qué nos haces bolas, Dios. Es para que no tengamos la mente en blanco. Le echemos ahí, le hagamos trabajar al ratoncito ahí adentro, ¿verdad? Y podamos nunca tener nuestra mente en blanco, nunca. Entonces esto es algo bien importante, mis hermanos. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto, es en Éxodo 17, capítulo 17, versículo 1 al 3, 17 del 1 al 3. Voy a ir un poquito más rápido. Éxodo 17 del 1 al 3. Ahora vamos a entender primero la soledad. Y se acuerdan de Apocalipsis que dijo, ya no tendrán más sed, ni hambre, ni sol, ni calor. Entonces vamos a entender que para llegar a ese punto de ya no volver a tenerlo, hay que saber lo que es el hambre, hay que saber qué es la sed. Y ahorita vamos a entender lo que es la sed. Fíjense muy bien, del 17 versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y aquí vemos algo bien importante, mis hermanos, porque cuando tenemos sed, no es algo que nada más nosotros nos afecta, sino nos afecta también a nuestros hijos y a nuestros ganados. Nuestra genética nos afecta completamente, todo lo que Dios nos da para sobrevivir, todo para mantenernos en el trabajo, la economía, las influencias, todo ello nos deja sedientos, completamente secos, completamente. Pero aquí vemos algo bien importante, mis hermanos, que aquí como una vez se los enseñé. Hay dos cosas que podemos hacer. O murmuramos contra la gente, contra los patrones, murmuramos contra el gobierno. ¿Por qué el gobierno es así? ¿Por qué el gobierno es esto? Por culpa del gobierno estoy así, por culpa de que no genera empleos, por culpa que no abre plazas para las universidades. Entonces aquí es algo bien importante. O murmuramos contra los que Dios ha puesto como líderes, o definitivamente actuamos como Moisés, que él simplemente pedía a Dios, Dios mío, este pueblo es de duro entendimiento, pero dales agua, ¿sí? Y entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque se acuerdan en una ocasión que yo les enseñé el tema de los 7 sazones de la madurez. Los 7 sazones de la madurez, yo les explicaba que un sazón no es que yo le ponga sal a la comida, ya sabe bien, no, sino el sazón lo da el tiempo que se deja expuesta la sal a la comida. Muchos dicen, ponle un puñito ahí de sal, pero verdaderamente el sazón es el que le estés moviendo y que lo pongas a tanta temperatura en el horno y que después lo dejes enfriar tanto y después le pones ese condimento. Entonces, algo muy importante que dice que ya somos maduros espiritualmente, como dice el libro de Daniel, es que Dios quita y pone reyes. Es un sazón de madurez saber que Dios quita y pone reyes. Y si nosotros le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa a ellos, de que esa situación de la que vivimos es culpa de ellos, estamos mal, completamente. No es culpa de nadie nuestra situación, sino que el camino que nosotros quisimos decidir. Yo lo he visto, incluso una vez mi papá me lo dijo, que muchas veces el primer empleo que uno tiene, de ahí depende para que tú tengas tu dependencia económica para mucho tiempo.
Si por ejemplo tú quieres ser una persona que a lo mejor dice, bueno, pues quiero trabajar en una carpintería, que bueno, es bueno, seguramente eso va a dictar tu negocio próximo. O eres carpintero o eres transportista de madera, pero te va a enseñar. Entonces esto es algo bien importante, mis hermanos, que lo que tú empieces a hacer en tus primeros inicios como cristiano, tus primeros trabajos, busca que tenga un empleo, que sea algo donde tú puedas trabajar en la iglesia, que te dé crecimiento. Esto es algo bien importante, porque si no tienes crecimiento en el trabajo, no tienes crecimiento en la iglesia, ves que todo lo que haces no crece, vamos a empezar a perder ese sazón de madurez espiritual y vamos a empezar a echarle culpa a la gente. Por eso hay que buscar un buen punto donde podamos servir a Dios. Dios mío, permíteme que lo que yo sirva crezca, porque si no crece y no hay fruto, entonces al rato le voy a echar la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Porque esto es ley, ¿sí? Dios, los reyes no son culpables de nosotros. Lo que sí puedo decir es de que si hubiera mejores reyes, mejores gobernantes, estuviéramos en otra situación de seguridad, otra situación de confort, nuestras calles serían seguras. Pero realmente, mis hermanos, es un sazón de madurez el que nosotros cambiemos. Entonces, o murmuramos o somos como Moisés, que verdaderamente somos los que damos y suministramos el agua para la sed del pueblo, o simplemente nos convertimos en pueblo y murmuramos, no por esto, no por el otro, no por el otro, ¿sí? Entonces, mis hermanos, algo que nos debe que dejar esta enseñanza es de que debemos que ser intercesores justo cuando estamos en el sed. ¿Acaso Moisés habrá tenido, conforme leímos este versículo que estaba escrito, dice que estaban en el desierto y el pueblo tuvo sed? ¿Que acaso Moisés no tuvo sed? Claro que sí, pero él no tuvo a actuar como el pueblo, sino él tomó la actitud de líder, tomó la actitud de que lleva la dirección e intercedió por el pueblo. Y Dios, ante la respuesta de un buen líder, hubo un crecimiento, hubo el derramamiento del agua en aquel entonces. Entonces, mis hermanos, dejemos de culpar a la gente, a las situaciones, y ahora tomemos cartas en el asunto de las situaciones. El segundo punto, mis hermanos, es en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 15. Jueces, capítulo 15, del 18 al 19. Aquí en este libro en estos versículos vamos a hablar una pequeña historia de Sansón, ¿verdad? De Sansón. Fíjense muy bien el motivo de la sed en el desierto, es algo bien importante. Número 1 dice, después sintió una gran sed, ¿quién? Sansón, ¿verdad? Y clamando al Señor dijo, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo. Y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos, así en forma de pregunta. El versículo 19 dice, y abrió Dios la cuenca que está en Leí, y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar en Jacoré, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Fíjense muy bien, mis hermanos, porque después de una gran batalla, Sansón, cuando él tiene sed, fue después de una batalla. Él era una persona con una gran fuerza, el hombre más fuerte del mundo, peleaba con cientos y miles de soldados y él los derrotaba como si nada, mataba leones sin ningún arma, los mataba así, ¿verdad? Completamente. Pero aquí hay algo bien importante, mis hermanos, de que en la sed vienen después de toda la batalla, viene después de ese desierto. Pero lo más importante, mis hermanos, es de que a veces cuando estamos en esa sed profunda, tremendamente cuando decimos estoy solo, ya nadie me pela, nadie se acerca a ofrecerme ni un vasito de agua, nadie, perdón. Pero fíjense muy bien, es ahí cuando empezamos a renegar, porque imagínense, estoy en sed, pues yo comprendería a Sansón, pobrecito, está ahí muriendo. Y luego dice, Sansón dice, ya después mire, dice, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo. Aquí pongan mucha atención, porque Sansón dijo, ok, mira, llámate a todos esos enemigos tuyos, Señor. Traje liberación al pueblo.
O sea, ya me diste la liberación por manos de tu siervo. O sea, se atribuye algo que dices, o sea, no fue tu fuerza, sino fue la fuerza que Dios le dio a él. Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, que dijo, ya traje liberación, ya hice lo que tenía que hacer. Y luego le preguntas a Dios, ¿moriré yo de sed? O sea, todavía de que pasa esa lucha, reniego, digo, ¿moriré de sed? ¿Quieres que muera de sed? Y luego dice, y caeré en manos de los incircuncisos. Quiere decir, o sea, ya te di la libertad a tu pueblo, Dios. Ya lo que pasó fue de que ahora tengo sed. Y ahora resulta que quieres que muera a manos de los que me están ahorita, acabo de matar, quieres que yo muera a manos de ellos. Entonces fíjense muy bien, aquí debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, porque a veces cuando Dios, imagínense a Dios en un desierto. Yo les he dicho, Dios quiere que en ese desierto sepamos que nos cuida como a la niña de nuestros ojos, que Él nos guía, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos permite tener ese proceso para madurar. Pero llega un punto, mis hermanos, que Él no dice nada y simplemente te da lo que quieres. Porque ya llega un punto en que estás renegando, yo hice esto, yo hice lo otro, ya pasé por el desierto, mira, ya destruí a los enemigos, ya hice todo. Y todavía quieres que muera a manos de ellos. O sea, ¿se imaginan cómo tanto el pueblo de Israel y como Sansón dijeron, ¿sabes qué, Dios? Pues ya dame agua. Y a veces, mis hermanos, lo que sucede es que te llega el agua. Pero no porque ya hiciste lo correcto. Mataste a los enemigos, pero tu actitud fue la mala. Y a veces miren cómo Dios dice, y así en el versículo 19, por aquí debe andar, dice, y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Como a veces cuando un niño hace berrinche, ay mamá, dame dulce, ya no digas nada, ¿verdad? Y esto es algo bien importante, mis hermanos, porque si no cambiamos completamente nuestra actitud, lo que va a pasar es que probablemente Dios nos diga, ya, mira, este niño es bien berrinchudo, pero ¿qué creen? No pasaste tu desierto, y lo que va a pasar es que años después o meses después te va a venir con el mismo desierto otra vez. ¿Sí me explico? Entonces algo bien importante, mis hermanos, que la sed es para que reconozcamos que tenemos que tener una dependencia de Dios, que tenemos que pasar sed para que Dios nos lleve a ese plano espiritual. Y bueno, ya para ir, son varios puntos más, pero lo otro que quiero comentar, mis hermanos, porque como hemos hablado mucho de lo que son los desiertos, ya entendemos lo que puede ser el sol y lo que puede ser el calor. Habíamos platicado que el sol representa el entendimiento, la sabiduría humana. Y como a veces Dios, a pesar Dios quiere, como dice en Apocalipsis, que ya no tengas sed, que ya no tengas hambre, que el sol ni el calor te deshidrate ni nada, mis hermanos. Pero ¿saben qué es lo que pasa para que el sol ya no te afecte? Para que el calor ya no te altere tu organismo, como lo que pasa en el desierto de Aluz, que te marea, te deshidrata. ¿Saben lo que hay que hacer? Vivir en la presencia de Dios. Y esto es algo bien importante porque, miren, voy a leer este versículo y lo que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Vamos a dar por terminada esta enseñanza. Miren, vamos a leer dos versículos. El primero es Isaías 49:10. Vamos a leer Isaías 49:10. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Amén. Ahora. Bien, fíjense lo que dice la palabra de Dios para terminar esta enseñanza. Dice, no pasarán hambre ni sed. Aquí ya pinta bien, a algunos nos gustan más estas palabras. No vamos a tener hambre, no vamos a tener sed. Fíjense muy bien, no pasarán hambre ni sed. No los herirá el calor abrasador ni el sol. Ay, ahí sí le entro, Señor. Amén a esas palabras, ¿verdad? Porque el que tiene compasión de ellos los guiará. Yo sabía que tú eres buena onda, Señor. Y yo quiero estas promesas, pero no quieren pasar el proceso. Y luego dice, voy a repetirlo otra vez, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de agua los conducirá. Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque si estamos en el desierto con sed,
con hambre, en soledad, con sol y con calor, lo que mucha gente puede hacer es murmurar. Decir, mira, pues yo ya maté a todos, ya liberé a tu pueblo, ya hice esto, ya hice el otro. Usted va a decir, pues ahí está, pues, ¿no? No quieres cambiar, no quieres procesar, pero aquí es algo bien importante, que lo que Dios quiere es llevarte a manantiales. No quiere nada más como a Sansón que dice, ya abrió la cuenca, órale, ahí está tu agua, pues, ¿verdad? Quiere llevarte a manantiales de agua y ¿cómo se llama? Dice, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de agua los conducirá. Entonces imagínense, un manantial no nada más es un agua así, de extraña procedencia, sino es un agua que revitaliza, es un agua que normalmente tiene una bondad de minerales que ante lo mínimo que puedas tomar empieza a haber una recuperación muy rápida de tu estado de salud. Entonces, mis hermanos, fíjense muy bien, pero aquí tienes que empezar a dejarte guiar por Dios. ¿Se acuerdan que el primer desierto de Sucot es que tú te dejabas el yo esto y el otro y el otro? Pero cuando tú empiezas a llegar al desierto a Luz, tú te empiezas a dejar guiar por el Señor cuando hay sed, cuando comprendes que dices, yo prefiero o la cuenca o prefiero el manantial. Prefiero el manantial, Señor. Pero probablemente, miren, de la cuenca al manantial faltaban como una semana y me desesperé y ya no llegué. Entonces aquí es algo bien importante, hermanos queridos, que tenemos que tener una actitud de obediencia y una actitud de poder esperar en Dios y poder dejarnos guiar por el Señor. Ahora, y uno dice, bueno, ¿y cómo pues yo voy a dejarme guiar por el Señor? Ahora, les voy a enseñar cuando el rey David, antes del rey David, incluso en el rey David, pero bueno, vamos a hablar antes. El pueblo de Israel en el desierto tenía un templo, por así decirlo, un lugar donde adoraban a Dios, pero era móvil. Lo ponían como un puesto en el tianguis, lo ponían y después se cambiaban a otro lado y ponían el templo. Se iban a otro desierto y lo ponían, ¿verdad? Pero ese templo o ese tabernáculo estaba dividido en 3 lugares. Lo más externo, imagínense un rectángulo, lo más externo era el atrio, el lugar que estaba expuesto al sol, donde todos podían entrar, todo el pueblo de Israel podía entrar, ¿verdad? Era ahí el atrio donde todo el mundo podía entrar, los que habían cometido pecado, los que no, los sacerdotes, todo. Luego más adentro, mis hermanos, más adentro de ese tabernáculo, donde les digo que era quitapón o era movible, ¿verdad? Más adentro está el lugar santo, el lugar donde solo los sacerdotes y los levitas son los que sirven en el templo, podían entrar a limpiar, a acomodar, a servir. Pero fíjense muy bien cómo en el atrio afuera uno no sirve, uno puede entrar. Uno puede decir, no, pues vengo a la iglesia, pues nada más vengo a ir y ya, ¿verdad? El sol, cuando yo salga, sigo igual que siempre. Pero cuando tú ya entras en el lugar santo, tú ya estás sirviendo. Porque ya no estás en el atrio, ya no estás allá afuera, quemándote allá afuera con la bola. Estás ahora en el lugar santo, sirviendo. Pero fíjense que para leer el siguiente versículo, quiero que entiendan esto, que hay un lugar todavía más privilegiado, que es el lugar santísimo. Es un lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Entonces imagínense, antes del Señor Jesucristo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios a Dios, podría interceder a Dios por el pueblo para perdón de pecados, solo el sacerdote. Pero fíjense muy bien la grandeza de lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando murió por nosotros en la cruz, dice que Él rompió el velo que separaba entre uno y otros lugares para que todos podamos entrar al lugar santo. Todos podemos entrar al lugar santísimo, ¿sí? Por eso es que yo siempre les he dicho, hay que buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. Gracias. Ahora, fíjense muy bien. Entonces lo que Dios quiere y lo que habla en el versículo dice, no pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, ¿sí? Yo les hablaba, esto es en Isaías, pero el versículo con el que empezamos fue en Apocalipsis,
que Dios realmente no quiere que tengamos sed, ni tengamos hambre, no quiere que tengamos calor, no quiere que nos desolemos, realmente no quiere. Pero para eso, mis hermanos, dice, porque el que tiene compasión de ellos los guiará. Tenemos que hacer que todo lo que hagamos nosotros tiene que ser guiado por el Señor. Pero si yo voy ahorita, ¿sabes qué? Vámonos ahorita de vacaciones y me voy, y ¿habrá sido Dios quien te envió? Si tuviste un accidente, ¿fue culpa de Dios? O sea, ¿lo consultaste con Dios? ¿O hiciste lo que tú quisiste? Cuando uno empieza a crecer en el Evangelio, la enfermedad que uno tiene empieza a decir, Dios mío, ¿por qué es esta enfermedad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi situación económica? Pero buscamos siempre una guianza de Dios. Porque cuando empezamos, ok, no tengo dinero, pero ahora voy a ir los domingos a las 4 a trabajar, entonces ahí empezamos a ver que ya nos estamos desviando de lo que quiere Dios. Porque lo que quiere Dios es que estemos en la palabra, que vayamos a la iglesia, que estemos acá, pero es que como no tengo dinero, me voy para ahí. Entonces no estamos bajo la guianza de Dios. Pero entonces aquí es algo bien importante, dice que cuando tú te dejas guiar, vas a entrar a esos manantiales. Pero también cuando tú te dejas guiar, es cuando conoces la presencia de Dios y eres capaz de poder entrar al lugar santísimo. Ahora fíjense muy bien, para eso vamos a leer Ezequiel 46:20 y vamos a dar por terminada la enseñanza. Ezequiel 46:20. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Miren, voy a hacerles un pequeño ejemplo para que entendamos cómo, porque uno puede decir, bueno, es que hace 2000 años, ¿cómo lo aplico hoy a mi vida? O si hay un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, ¿cómo lo aplico hoy a mi vida? Mi vida aquí, por ejemplo. Hay gente que, por ejemplo, en la iglesia va y solamente va a platicar, va a hacer amigos, va a buscar el novio, la novia, el hermanito, la hermanita, ¿verdad? Que nada más va a eso. Porque me han dicho que venir a la iglesia es bueno. Apenas viene el Facebook que dice que y ser cristiano, dice que te da una mejor, te prolonga la vida. Pero me hago cristiano, quiero vivir más. Pero aquí es algo bien importante, mis hermanos. Hay muchos hermanos y tristemente es la mayoría. Es una cifra que yo considero que es la que aprecia mi inconsciente, ¿verdad? Pero que realmente van a la iglesia y solo van al atrio. Al atrio, donde ahí el sol los deslumbra todavía, ay, el calor, ay, como que vengo, pero mira, todavía como que la deshidratación está cañona, ¿no? Mira, vengo a la iglesia, pero realmente es porque va mi hijo y mi hija, pero realmente yo allá afuera sigo el mismo, porque deslumbra el conocimiento, porque deslumbra realmente el sol. Y es algo muy triste, porque a veces podemos sospechar que puede ser la mayoría, mis hermanos. O sea, que por eso les digo, cuando vayan a una iglesia no crean que todos son santos, todos son perfectos, puros, sin mancha, no todos. Porque solo son pocos los que están en el lugar santísimo, pocos. Y esos son los que la palabra de Dios dice, sin santidad nadie puede ver al Padre. Entonces no lo puedes ver desde el atrio, mi hermano, no lo puedes ver. Es más, ¿cuántas veces yo les he dicho, sirvan en la casa del Señor, involúcrense en un servicio, métanse, hermano, mire, Dios me dio una sonrisota, pues ponte en la puerta para que le quites la tristeza cuando entren. ¿Cuántas veces no se los he dicho? ¿Sí? Que servir en la iglesia es entender que el amor que Dios tuvo por nosotros es tan grande que así como Dios me salvó, ahora voy a servir también por quien Dios salvó, ¿verdad? Entonces aquí es algo bien importante. Pero, hermanos, estar en el lugar santo, que es más adentro, ahí ya no te deslumbra el sol, ya no te deslumbra el conocimiento. Que te digan, por ejemplo, lo que les dije del yoga, ay, no es cierto, eso, si yo hago yoga, ¿cómo? Ah, bueno, es que estás en el atrio, todavía te deslumbra lo que dice, ¿verdad? Que la santería y que todo eso también es muy bueno, estás en el atrio, te deslumbra lo que dice la gente, te deslumbra lo que hace el sol. Cuando ya estás en el lugar santo, sirvas, ¿sí? Ya empiezas a servir, ya empiezas a la alabanza, ya empiezas a enseñar, ya empiezas a hacer esto, pero pocos son los que están en el lugar santísimo.
ahí donde ya realmente están los manantiales, bueno, figurativamente, donde ahí está realmente la presencia de Dios. Y cuando Dios ha creado, imagínense estar en el lugar santísimo, donde diga, sentí la presencia de Dios, vi a Dios realmente, y que eso traiga convicción a tu vida. Cuando ya ha habido una convicción de que seguir a Dios, que amar a Dios, servirle, amar, predicar su palabra, es realmente lo que hoy es de hoy para toda tu vida, es porque Dios ya ha centrado en un encuentro con Él. Pero si realmente todavía estamos en que digo, hay una grosería, todavía hay uno que otro albur, y todo eso quiere decir que todavía no has entrado al lugar santo, todavía no conoces esa santidad que Dios representa, y te es muy fácil decir cualquier palabra, ¿sí me explico? Cualquier grosería, cualquier albur, mira, vi una película porno, apenas fue 10 minutos, no has entendido que la santidad de Dios no tolera eso, nada de eso, ¿sí me explico? Entonces, mis hermanos, ¿cuál tiene que ser nuestro anhelo? Buscar la presencia de Dios. Porque yo se los he dicho en Apocalipsis, se los he repetido, lo que vamos a hacer en toda la eternidad es servirle y adorarle. Si no le servimos y no le adoramos aquí, no aspiremos a estar toda la vida con Él. Pero yo tengo mucho trabajo. Es ello o aquello. La palabra de Dios dice, no puedes tener dos amos. Dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Pero vamos a ver lo que dice este versículo, que solamente va a comprobar lo que les acabo de decir, porque de aquí lo saqué, o de aquí es el versículo, perdón. Fíjense lo que dice 46:20, dice, y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado, y donde cocerán la ofrenda de cereal, para que no tengan que sacarla al atrio exterior y sacrifiquen así al pueblo. Y esto es algo muy importante, porque tú dices, quiero ofrendar a Dios lo que mi corazón desea hacerlo, tienes que estar en el lugar santísimo, en el lugar donde realmente, porque aquí dice, voy a repetirlo porque está medio confuso tal vez, pero fíjense muy bien, dice, y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes, ¿se acuerdan dónde entraban los sacerdotes? Lugar santo y lugar santísimo, ¿sí? Dice, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado, y donde cocerán la ofrenda de cereal. Algún día vamos a hablar qué representa la ofrenda de pecado, de culpa, de cereal, un día la vamos a hablar, para que no tengan que sacarlas al atrio exterior y santifiquen así al pueblo. Fíjense muy bien cómo es algo bien importante, mis hermanos, que el Señor Jesucristo está diciendo, si quieres tú entregar tu ofrenda, entrégala en el lugar santísimo, porque si lo haces afuera, vas a santificar a todos los que no quieren cambiar, ¿no? Pero si realmente quieres entregar algo, que realmente una ofrenda por el pecado que cometiste, una ofrenda por las culpas que todas tengas, que hayas hecho, tiene que ser en el lugar santísimo. Pero, ¿quiénes son realmente los que se atreven a hacerlo? Los sacerdotes solamente. Voy a decir, bueno, ¿y qué necesito? ¿Un título de pastor, ministro? No, esto no es de títulos. El sacerdote es el que lleva una vida santa, es aquel que lleva una vida apartada. La gente piensa que ser santo es tener una corona aquí de oro, como de ángel, alas, cuerpo transparente, pero eso no es la palabra santo. Y es ahí donde la gente dice santo, sin que fuera Dios. Pues fíjense que Dios manda que seamos santos, porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces quiere decir que los sacerdotes, para entrar al lugar santísimo, tenían que estar en santidad, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significa la palabra santidad o santo? Representa simplemente apartado. Si alguno de ustedes entran en debate con alguien allá afuera, es que nadie es santo sino Dios, no ha leído la Biblia. Pero es el típico que va a decir, pero yo estoy bien con Dios, ¿eh? Yo aquí con el Señor, yo solito. Sin santidad no lo puedes ver, sin santidad nunca vas a estar con Él. ¿Cómo puedes decir que estás bien con Él? Sin santidad lo único que te espera es el infierno. ¿Sí me explico? Entonces ahí, mis hermanos, donde tenemos que tener esa actitud
de cambiar, esa actitud de apartarnos de todo lo que Egipto nos ha dado, apartarnos de malas palabras, apartarnos de murmuraciones, apartarnos de todo lo que son vicios, borracheras, apartarnos, vivir una vida santa, ¿sí? Porque si nosotros tenemos la falsa creencia de que yo puedo cometer todos los pecados, vivir como yo quiero, como yo considero, y cuando yo muera o cuando muera, al final de la muerte Dios me va a perdonar, no. La Biblia solamente establece la salvación en vida, no establece la salvación para después, ya en la muerte. Y hoy en día muchas religiones, muchas falsas creencias que tienen que estar orando por el muerto para sacarlo del lugar de castigo, para purificar el alma y se va al cielo. Lo siento, mis hermanos, la Biblia no enseña eso. No es como Dios trabaja. Una oración no va a sacar a alguien del infierno y lo va a llevar al cielo, no lo va a hacer. Si alguien fue drogadicto, fue alcohólico, fue mujeriego y se fue al infierno, por más oración que uno haga, no va a haber esa posibilidad de que Dios lo saque de ahí, mis hermanos. No lo va a haber, porque la santidad se hace en la tierra, se hace en vida, ¿sí? Bien dice, hay una frase que leí que dice que en el infierno no hay ateos, porque ahí sí ya todos creen en Dios, ¿verdad? Pues sí, se dan cuenta que por sus actos, ¿qué los llevó? ¿Sí me explico? Pero mis hermanos, por eso créanme que mi familia, mis hermanos, hemos dado de nosotros para poder predicar la palabra. Nosotros no buscamos dinero como en el metro, ¿no? No buscamos dinero, ni buscamos eso, ¿verdad? No, ni reconocimiento ni nada, sino llevar el mensaje de salvación, ¿sí? También buscamos nosotros tener galardones en el cielo. Que Dios nos diga, mira mi hijo Yoshua, hijo Neri, Nayi, Juan Carlos, mira, por tu predicación y por tu servicio, el alma del fulanito, del hermanito, de los videos que suben, se salvó. Y ahora tienes un galardón. ¿Sí me explico? Tienes un galardón. Buscamos la ganancia celestial. No buscamos riquezas aquí, ¿verdad? Sino buscamos que el alma de todos nosotros no se pierda por la eternidad, sino como con el poder de la predicación, porque el apóstol Pablo dice, y predico la palabra porque es poder de Dios. Uno puede decir, no, ¿qué tiene que ver la predicación? Es poder de Dios, porque predicamos la palabra. Pero el poder de la palabra, mis hermanos, transforma vidas, transforma carácter, transforma temperamento, el poder de la palabra. Entonces, mis hermanos, busquemos cada día ser mejores, ser perfectos delante de Dios y busquemos santidad. Otro concepto erróneo que tiene la gente es que dice perfecto, sin ni que fuera Dios. Pero cuando nosotros analizamos la palabra perfecto, es la palabra griega teleios, y la palabra teleios quiere decir maduro espiritualmente. El maduro es aquel que si te ofende, pues amén, pues todavía le falta coserse a este chavo, ¿verdad? El maduro es el que ya no se ofende con nada. El maduro es el que ya, mira, estoy en soledad, pero bendito Dios, yo sé que el desierto es momentáneo. El de maduro espiritualmente es aquel que ya no se deprime, y si se deprime, haya el consuelo en Dios. Aquel que está en soledad busca la presencia de Dios. El maduro es aquel que se aparta. El maduro es aquel que estudia la palabra de Dios. El maduro es aquel que busca siempre servir a Dios. Busca la presencia de Dios. Entonces hay que ser maduros y hay que ser santos, ¿sí? Entonces, cierren sus ojos, mis hermanos.